referirnos sobre algunas formas de terminación de la investigación. Esas formas de terminación, que son diversas, nos vamos a referir primeramente a los criterios de oportunidad. Si nos hemos percatado, en el caso de los mecanismos alternos de solución de conflictos, desde luego debe existir una denuncia o querella por un hecho previsto como delito, desde luego. Y dicho mecanismo tiene su naturaleza jurídica que por su existencia impide a la Fiscalía la investigación de aquellas conductas o hechos ilícitos. Sin embargo, por lo que hace al criterio de oportunidad, su naturaleza es distinta. En ella, de igual forma, se comparte con la existencia del requisito de procedibilidad, de la denuncia o de la querella, que da origen a la investigación de los hechos por parte de la Fiscalía, en cumplimiento a lo exigido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde es parte de su competencia, me refiero a la Fiscalía, conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales solo en esa etapa. La investigación, que conforme al artículo 129 debe ser objetiva y referirse tanto a elementos de cargo como de descargo. De esto me estoy refiriendo a los datos probatorios que vengan a estructurar el hecho previsto como delito, o en su caso que también puedan existir datos probatorios que puedan obstaculizar la integración o constatación de ese mismo hecho. En ellos, desde luego, deberá garantizarse el respeto a los derechos de las partes y el debido proceso. Logrado lo anterior, resolverá la Fiscalía sobre el ejercicio de la acción penal, en la cual, desde luego, deberá demostrar la existencia de un hecho previsto como delito, como la probabilidad de su responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Es imprescindible en este momento y a partir de la formulación de la denuncia o querella, cuando la Fiscalía puede, por estar dentro de sus obligaciones, en los términos del artículo 131, fracción 14 del Código Adjetivo Nacional, concluir mediante el criterio de la oportunidad, agotar la investigación del hecho previsto como delito, sin necesidad que llegue ante el juez de control. Con ello, la finalidad de esta forma de terminación de la investigación es para efecto de que la víctima u ofendido se le repare el daño ocasionado a su bien jurídico protegido por la norma, y que al indiciado se le dé la garantía de que se le resuelva conciliatoriamente por la conducta cometida por éste, y evitar con ello un trámite demasiado largo y costoso, desde luego, tanto para la víctima u ofendido como al que realizó la conducta ilícita. Esto no significa que ellos vayan a realizar un costo económico, un costo monetario, sino nos estamos refiriendo en todo caso a que al Estado se le dé
otras oportunidades u otras facilidades para que ocupe su tiempo en otras conductas que realmente ameriten esa investigación sobre los hechos. En este caso también debemos señalar que para el caso de la víctima ofendido le sea resarcido la afectación a su bien jurídico en forma inmediata y no esté ocupándose en tantas asistencias personales ante la fiscalía o ante la autoridad judicial en donde se le vayan a ocasionar gastos de tantas vueltas que vaya a realizar, cuando con este mecanismo se le puede resolver en forma inmediata. Y de esta forma podemos concluir que se tiene la finalidad con este criterio de oportunidad, que no se saturen a los juzgados o en su caso no se sature las actividades de la fiscalía en ocuparse en la investigación de esas conductas previstas como delito y pueda ocuparse en otras donde desde luego no haya posibilidad de concluir este procedimiento o esta investigación mediante un acuerdo reparatorio o en su caso un principio de oportunidad. Y esto debe funcionar sobre todo cuando estemos ante la presencia de bienes jurídicos de ciertas insignificancias a sus bienes jurídicos afectados. Por ello debemos enfocar más la actividad del Ministerio Público o del juez en aquellos bienes jurídicos de mayores relevancias. Ahora bien, ¿en qué caso pueden operar los criterios de oportunidad? ¿En qué momentos pueden operar estos criterios? Bien, puede ser desde que la Fiscalía haya determinado la investigación del delito y reunir todos los datos probatorios de manera objetiva y hasta antes de ejercer la acción penal. Desde ese momento este es un primer momento, del momento en que tiene conocimiento hasta antes de ejercer esa acción penal. La otra oportunidad sería que se podrá ordenar en cualquier momento hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio. Otro momento pudiera ser para operar ese criterio de oportunidad, al igual que todas las salidas alternas o forma de terminación anticipada, exige como requisito indispensable que se haya reparado o garantizado los daños ocasionados a la víctima o ofendido. También debemos tomar en consideración que el delito no tenga pena privativa de libertad, o bien que ese hecho previsto como delito tenga una pena alternativa o que el delito tenga una pena privativa de libertad, pero que la pena máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. También debemos de tomar en consideración que se trate de un delito patrimonial, sin violencia sobre las personas. De igual forma, debemos estar ante la presencia de que se trate de un delito de realización culposa, siempre que el imputado no haya encontrado o no se haya encontrado al momento de la realización en un estado de ebriedad, o bien bajo el influjo de algún narcótico o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. También habríamos que tomar en consideración
que el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado se haya contraído una enfermedad terminal donde se torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena. Por otra parte, también puede cobrar relevancia cuando estemos ante la presencia de alguna de las consecuencias jurídicas, como la pena privativa de libertad o medidas de seguridad que mereciere por el hecho realizado y que carezca de importancia a la consecuencia jurídica ya impuesta impuesta al imputado, al acusado o al sentenciado por un delito diverso por el cual esté siendo quizás en ese momento procesado. También hay que hacer alusión cuando el imputado proporciona información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le viene imputando o atribuyendo y se comprometa desde luego a comparecer en juicio, y que por razones de las causas o circunstancias que rodean a la comisión de la conducta punible resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. Ahora bien, ¿cuándo no opera el criterio de oportunidad? Bien, en este supuesto debemos estar ante la presencia de aquellos delitos que se cometen contra el libre desarrollo de la personalidad, o bien cuando este hecho se trate de una violencia familiar, o en su caso en delitos fiscales, o en los que afecten gravemente el interés público. Es importante preguntarnos cuáles son los efectos que producen los criterios de oportunidad. Bien, en este caso habremos que señalar que los efectos de un debido cumplimiento a cada uno de los supuestos exigidos para que operara el criterio de oportunidad por parte del indiciado, imputado o acusado, tiene como consecuencias jurídicas, según lo señalan los artículos 106, fracción 11ª del Código Penal para el Estado de Sinaloa y 485, fracción 10ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que se extinga la acción penal con respecto al autor o partícipe. Si la Fiscalía se sustenta en delitos que no tengan pena privativa de libertad, o que ésta sea alternativa, o que la misma sea de una pena máxima de 5 años de prisión, y no se hayan cometido con violencia, así también en los supuestos de delito donde el bien jurídico sea patrimonial, sin violencia sobre las personas, o en delitos culposos, siempre que el imputado no se haya encontrado en estado de ebriedad, bajo el influjo de algún narcótico o de cualquier otra sustancia que produzcan efectos similares. En estos casos, los efectos se extenderán a todos los imputados o acusados que reúnan las mismas condiciones. En los casos donde el imputado aporte información esencial y eficaz
para la persecución de un delito más grave al que se le viene imputando y se comprometa a comparecer en juicio, únicamente se suspenderá tanto el ejercicio de la acción penal como el plazo de la prescripción de la acción penal, hasta en tanto el imputado rinda su testimonio en el procedimiento respecto del que aportó información. El agente del Ministerio Público contará con 15 días para resolver sobre la procedencia de la extinción de la acción penal. La procedencia del criterio de oportunidad puede ser impugnado, desde luego, por parte de la víctima u ofendido ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución, donde la autoridad judicial convocará desde luego a una audiencia a aquellos, esto es, a la víctima o ofendido, como a la fiscalía, y en su caso pudiera ser al imputado y a su defensor, a una audiencia donde emitirá ese juez de control una resolución. La resolución que vaya a emitir ese juez de control no admitirá recurso alguno.